Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de algunos triunfos. Sí, los más pobres del Perú tienen algunas buenas noticias porque están triunfando en sus reclamaciones contra el Estado peruano. Vamos a hablar de eso y, por supuesto, también de noticias electorales. Candidaturas. No estamos todavía en época de candidaturas, pero algunos ya se están lanzando dentro y fuera de la ley. De todo eso va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conozca más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa, con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, y también por supuesto les recordamos que hoy día tenemos preguntas del público, nuestro esperadísimo segmento, así que ya pueden irlas mandando. Hay que decir que han habido pocos trolls en la edición del martes, los esperamos hoy día porque los queremos poner para que la gente los conozca. El doctor Jorge Morales Arce ya nos dice que es día de preguntas, efectivamente, es día de preguntas. Muy bien, y vamos con las noticias, y esta es una magnífica noticia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las ONGs que defienden derechos humanos en el Perú pueden seguir defendiendo a todos sus patrocinados, que son básicamente la gente más pobre del Perú. Específicamente ha hablado de 5 ONGs que están asumiendo la defensa de 19 casos que ya se vieron y que están en el control de la ejecución de esos casos. Estamos hablando de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de APRODE, del IDL, organizaciones que dan un servicio de asesoría gratuito a la gente más pobre del país, que ha tenido una violación sistemática de sus derechos fundamentales. Y que este gobierno y este Congreso, de la forma más miserable que puede haber, le quitaron la defensa legal. Miren, una de las cosas más espantosas que ha hecho este Congreso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la justicia, es quitarle el abogado al pobre. Eso en ningún país del mundo. Yo creo que ni en las peores dictaduras, ¿eh? Este Congreso pasó una ley para que las ONGs que reciben cooperación internacional estén prohibidas bajo riesgo de multa y de un montón de daños graves administrativos, prohibidas de hacer defensa legal gratuita. Estaban prohibidas de asesorar a nadie que reclame frente al Estado un abuso de su derecho. O sea, abusan de mi derecho. No tengo plata. Me acerco a una ONG que presta este servicio gratuito. Esa ONG recibe financiamiento internacional para defender la ley, la Constitución, los derechos fundamentales. ¿Qué hacemos en el Congreso para que esa ONG no pueda defender a esa persona, para que esa persona se presente indefensa? La sancionamos, pues. Esa es la ley contra las ONGs. Ese es uno de los puntos más graves de esa ley. Prohíbe la defensa legal, le quita el abogado a los más pobres, mientras que el Estado peruano le pague el abogado a todos los corruptos que tenemos en el poder, porque tienen una ley que permite que el Estado peruano pague los honorarios de los abogados más caros de Lima. Los más caros, sin límite.
Estamos hablando de defensas de 10.000, 20.000, 30.000 dólares sin problema. Defensas que tienen obviamente otro precio y que son financiadas con cooperación internacional, esas no se pueden hacer en el Perú. Por ley de este Congreso. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le dijo al Perú que esa ley no es aplicable y que todas las ONGs que defienden derechos fundamentales, y en particular 5 que están en supervisión de sentencias de 19 casos, tienen que seguir defendiendo a sus patrocinados. ¿Es un triunfo de los más pobres? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si APSI pone una multa a una ONG o realiza cualquier acto de cancelación del registro u otro por defender a gente pobre cuyos derechos humanos han sido violados, inmediatamente van a reclamar ante la Corte y la Corte va a disponer que el Perú sea sancionado. Espero que se entienda, ¿no? Obviamente que entre un Congreso decente, humano, de gente responsable el próximo año y que deroguen este mamarracho, que es una vergüenza internacional. ¿Cómo le vas a quitar el abogado al pobre? Explíquenme eso. Es absolutamente indignante. Yo no entiendo cómo la gente de verdad no protesta por esto. Hay que llevar el caso a la Corte Interamericana en supervisión de sentencia para que la Corte Interamericana se pronuncie. Y ha sido rapidísimo, gracias a Dios. Pero esto es la peor entraña que tiene este Congreso. Este Congreso le ha quitado el abogado a los más pobres del Perú. ¿Qué grado de maldad puedes tener adentro? Eso es el gobierno y eso es el Congreso. ¿Qué más tenemos en el ámbito fiscal? Esto no es un triunfo todavía, pero aquí hay una investigación en curso. Se le ha encargado a la fiscal suprema Zoraida Ábalos investigar a José Gerí. Esto por disposición de Delia Espinosa, que a su vez ha sido requerida por el juez supremo, el doctor Checli, para que José Gerí sea investigado por desacato a la autoridad, falta de cumplimiento de disposición judicial. El señor José Gerí está investigado por violación sexual. Por si acaso es presunto candidato a la presidencia del Congreso. Para nuestros estándares eso es normal, ¿eh? Como digo, van a cerrar su gestión con broche de oro. Los hechos sucedieron a fines del año pasado, en Año Nuevo, en Canta. Una mujer alega que fue violada por el señor Gerí en una casa de campo que había alquilado para fines de esparcimiento. El caso está en investigación. El señor Gerí tenía que someterse a la asistencia a un tratamiento psicológico y presumo que a algún nivel de pericia. El señor Gerí no ha asistido y estaba bajo apercibimiento de ser procesado por el incumplimiento de la disposición judicial. Entonces, como lo ha incumplido, se le tiene que procesar. Y se ha encargado a Zoraida Ábalos que lo procese. Pero la vida da muchas vueltas, porque el señor José Gerí votó a favor de la destitución inconstitucional e ilegal de Zoraida Ábalos. Votó a favor de su inhabilitación. Y según el testimonio del señor Jaime Villanueva, al que no se le puede creer mucho, pero a los chats sí, porque no son de él, son de otro teléfono. En esos chats, el señor Gerí señala, o sea, le señalan a Villanueva que el señor Gerí, de Somos Perú, va a votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos a cambio de determinados beneficios. Él ha negado esos beneficios, pero eso también está en investigación, además de una investigación por enriquecimiento ilícito, ¿eh? Por supuesto, faltaba más, iba a ser candidato a la presidencia del Congreso y no tiene una investigación por enriquecimiento ilícito o violación sexual, no es nadie pues en este Congreso, ¿no? Pero por lo menos lo van a investigar.
Por lo menos está ahí la investigación sobre la mesa. ¿Qué más tenemos? Regresemos a los pobres. López Aliaga, nuestro alcalde de Lima, la emprendió contra la gente más pobre de Lima, contra las madres que cocinan en ollas comunes. Estaba en una inauguración, en una loza deportiva en Puente Piedra, y le preguntaron, vamos a ver el audio, le preguntaron por la sangrecita malograda. Esa es la denuncia de un grupo de madres que recibieron lotes de sangrecita, un alimento muy bueno, yo lo consumo mucho, muy bueno, con mucho hierro y proteína, buenísimo es el alimento, pero que estaba en malas condiciones y que apestaba. Y la sangrecita no apesta, ojo, que apestaba. Y no se la comieron porque apestaba. Cualquier ser humano, por más pobre que sea, está obligado a comer algo que apesta. ¿En serio? ¿Que huele mal? Cuando tu organismo, luego de miles de años, ha preparado un mecanismo de rechazo al alimento que te puede hacer daño, que es tu olfato. Los seres humanos hemos desarrollado el olfato y el gusto para detectar qué alimento nos hace daño. Estas madres detectaron inmediatamente que esto no lo podían consumir. Y sobre esto le han preguntado a López Aliaga. ¿Y qué hizo López Aliaga? Insultó a las mujeres. Insultó diciéndoles comunistas, terroristas, izquierdistas, asesinas. Por favor, vean esto. Ahora hay que responder también a esta entrega de sangrecita que dijeron que tenía un mal olor. Pero Esta empresa se creó 12 días antes de hacer te hago una pregunta. La anemia la estamos bajando, cosa que no ha hecho ningún gobierno municipal por lo menos, de 60, 70 que encontramos a 30. Y con este ritmo de darle sangrecita a la gente que necesita, vamos a bajarla a 10. Entonces, que una olla que estamos localizando, que es politizada, que está ligada a una señora de la izquierda, ¿no? Mentirosa, asesina, ¿no? y ladrona, una olla dice que huele mal, pero todo el resto de ollas dice que la usan. Entonces, no sé por quién trabajan, pues. Yo estoy viendo lo que se puede hacer. Darle sangre es la mejor forma de combatir la anemia, va a la vena eso. Entonces, ¿qué hago? Ya. No le estás inoculando sangre a los niños, por si acaso. La sangrecita es un alimento que se consume y se digiere. Y es muy rico en hierro. ¿Ok? La anemia en Lima, que sepamos, no ha bajado. Y Salud con Lupa reporta que hay varias ollas comunes en Lima que están levantando banderas blancas. Hay un problema de distribución que tal vez no compete a la Municipalidad de Lima, sino al MIDI, pero hay en este momento un problema de distribución. Pero decirle a una mujer o a un grupo de mujeres que son terroristas, comunistas, izquierdistas, asesina, por negarse a comer algo que a su simple gusto y olfato está podrido, ¿eso es humano? Los programas de ayuda social alimentaria no son un regalito que hay que agradecer a la autoridad. Se entregan como parte de una política de Estado y por lo tanto constituyen un derecho. Y un derecho no se agradece. Y el señor alcalde de Lima no tiene por qué insultar a los beneficiarios de un programa de complementación alimenticia porque se quejan de que la comida está podrida. Esto realmente es nuevamente una falta de respeto a los pobres. Y los problemas en programas de complementación alimentaria, lamentablemente no son solo de la Municipalidad de Lima. Acá tenemos el último desarrollo del caso Caliwarma. Ya se conoció que son 15 acusados por repartir carne de caballo y pollo no aptos para el consumo humano. Este famoso caso
ya ha sido examinado por la Contraloría y una auditoría practicada por la Contraloría ha detectado todo el problema. ¿Y de qué se trata? De las conservas Don Simón y las conservas Re Real. Unas con carne de caballo y las otras con pollo podrido. El caso empieza en marzo del 2024, cuando un grupo de niños en Puno es intoxicado. Niños que hasta ahora, ojo, no han terminado de resolver sus problemas de salud, de los cuales se nos informa poco menos que nada. Pero a raíz de ese caso y de las quejas de otros padres en todo el Perú, recién en diciembre del año pasado, se piden los análisis a DIGESA que arrojan el resultado que hemos conocido. Esta vez Contraloría ha encontrado en esos meses de negligencia responsabilidad en 15 funcionarios de Caliwarma, que no hicieron nada. Más le vale al alcalde que en vez de estar insultando a las señoras, inmediatamente solicite muestras e inmediatamente se hagan los análisis correspondientes. Porque si no, él también es responsable, no queremos que dentro de 10 meses, ¿no es cierto?, él también es responsable por estar insultando a mujeres que reciben un producto de mala calidad. Que las personas sean pobres no quiere decir que tú le puedas dar cualquier cochinada. Eso métanselo bien en la cabeza los funcionarios que manejan programas de complementación alimentaria. Todos los peruanos gastamos de nuestros impuestos miles para que la gente más pobre del Perú coma bien, para que los niños reciban proteína de calidad. Para eso pagamos. Estos funcionarios, reitero, no están haciendo un regalito, no hay que agradecerles, porque la plata es de nosotros, de los contribuyentes. Y el derecho es de los más pobres porque se fija en una política pública. Eso no son prebendas para que los elijamos. Y si encima se hace mal, lo primero que tienes que hacer es reconocer inmediatamente, pero inmediatamente, dónde está el problema, corregirlo y sancionar a los responsables. Pero salir a insultar a las víctimas, eso es increíble. Realmente increíble. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa tenemos un auspiciador más. En el siguiente video, patrocinado por las concesiones de Olmos, veremos cómo las comunidades tienen acceso al agua, energía y nuevas oportunidades en una alianza entre la comunidad y la empresa privada. En el norte del Perú, un proyecto hidráulico se convirtió en una plataforma de desarrollo social. Olmos demuestra que gestión y comunidad pueden avanzar de la mano. Centros de atención comunitaria, diálogo constante y acciones rápidas. Nos permite tener un acercamiento más constante con las comunidades, con las poblaciones, con los agricultores, donde ellos nos hacen llegar sus inquietudes. Educación con energía, salud preventiva y apoyo directo. En las zonas rurales, cada avance cuenta. Con Olmos Siembra, las familias fortalecen su economía local, cultivan, producen, comparten. Detrás del impacto hay experiencia técnica y una gestión comprometida con el desarrollo sostenible. No se trata solo de infraestructura, se trata de una comunidad que avanza, unida hacia un futuro sostenible. Muy bien, y vamos con noticias electorales. Dina Boluarte se mandó ayer un discursito contra los partidos políticos, ¿ah? Interesante, por favor, si nos ayudan. Ha dicho que las marchas son un problema, que en realidad son las marchas las que destruyen el país, ¿no es cierto? Y que son los partidos políticos los que están perturbando el diálogo con los ciudadanos, con fines electorales, ¿no es cierto? Ay, 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 ay. Vamos por partes y cucharadas. Diálogo con la minería, que yo sepa, nunca ha habido, ¿no? Ella ha dicho claramente que no tiene ningún diálogo con la minería ilegal, que es la mayoritaria en el Perú. Claro, está tratando de recoger el discurso de que hay una informal y una ilegal, pero si estás al margen de la ley,
no te llamas informal, te llamas ilegal, porque estás al margen de la ley, fuera de la ley. Muy bien, ha habido mucho revuelo también por unas declaraciones ayer del ministro de Energía y Minas señalando que los mineros tienen la posibilidad, los mineros excluidos del Reinfo, más de 50.000, tienen la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración. Miren, un recurso de reconsideración es un recurso administrativo que todo ciudadano tiene. Todo administrado tiene. Yo sé que es portado hoy día en la República, en el comercio, pero todo administrado, cuando lo notifican de cualquier cosa, tiene derecho a pedirle a la autoridad una reconsideración. A la misma autoridad. Eso está en la Ley General de Procedimientos Administrativos. El que quiera puede solicitar una reconsideración. Ahora, para que te den la reconsideración, tú tienes que acreditar que la resolución tiene un vicio. Pero si la resolución no tiene ningún vicio, no te van a conceder la reconsideración. Salvo que te vayan a reconsiderar cualquier cosa. Pero eso no es lo que ha dicho el ministro ayer, ¿eh? Que estos, los 50.000, tienen 15 días, que es el plazo, para presentar recursos de reconsideración. Y presentarán 1.000, 2.000, 3.000. Otros pueden ir a impugnar la resolución en un procedimiento contencioso administrativo. En fin, hay una serie de caminos legales que se pueden hacer. Este es un decreto supremo que declara nulos unos registros, 50.000. Yo, administrado, impugno la resolución que declara mi registro nulo. En varias vías. ¿Ok? Sí, pero no solamente los mineros excluidos del Reinfo. Cualquier administrado, frente a una resolución definitiva de la administración, tiene derecho a pedir una reconsideración. Derecho administrativo, o sea, es lo más fácil que hay. Todos tienen derecho a pedirlo. ¿Ok? Que se calme la señora presidenta, porque efectivamente vienen las elecciones. Y ella es parte de este proceso electoral, porque la mayoría de los candidatos va a buscar definirse por oposición a ella, dado que es el personaje más impopular de la política peruana en este momento. Y eso es obvio. Pero hay casos y casos, y va a ser muy difícil para la mayoría de los candidatos que hoy tienen bancada en el Congreso marcar distancia del gobierno de Nuevo Boluarte, porque es un gobierno que ha sido sostenido por los partidos que hoy están en el Congreso. El que se lanzó ayer fue César Acuña. César Acuña se fue a Piura, lo recibieron como Acuña presidente, bailecito, pancarta, portátil, en fin. No es el primer acto de campaña que hace, ¿eh? Ya ha estado lanzando el nuevo hospital de Belén en Trujillo, con el ministro de Salud, que es militante de su partido. El problema es el señor Acuña todavía es gobernador regional. Y mientras sea gobernador regional, no puede hacer campaña política. No puede. Ni para su partido, ni para él, ni para sus candidatos, ni para nadie. ¿Por qué? Porque la ley se lo prohíbe. Se llama principio de neutralidad electoral. El que no está en el poder estaría en desventaja frente al que está en el poder. Por lo tanto, desde el poder, tú no puedes utilizar tu cargo para hacer campaña política para tu candidatura presidencial. Es lo mismo que le hemos dicho a López Aliaga el día lunes. Su lanzamiento presidencial, hecho por Renzo Reyardo, etcétera, no corresponde porque es ilegal. Y lo saben. Y no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque no les va a pasar nada. ¿Quién tiene que hacer cumplir la ley? El Jurado Nacional de Elecciones, que ha dicho que ya tiene cientos, si no miles, ¿no es cierto?, de recursos presentados por el principio de neutralidad electoral. ¿Y cuándo los va a resolver? Algún día, cuando, claro, ¿no es cierto?, ya hayan logrado el propósito de utilizar el puesto público para hacer campaña política.
¿Cuándo tienen que renunciar todos estos gobernadores, alcaldes, ministros, no congresistas? ¿Cuándo tienen que renunciar? El 13 de octubre, porque las elecciones son el 13 de abril. 6 meses antes se tiene que renunciar. ¿Ok? Estamos en julio. ¿Es el momento de hacer campaña? No. Para ellos no. ¿Podrían hacer actos, sí, de campaña fuera del horario del trabajo, sin recursos del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero además ni siquiera han sido designados por sus partidos como los candidatos presidenciales, porque no han habido elecciones internas en ningún partido. Hay varios casos más o menos grotescos de utilización del puesto público para campaña política. Y el Jurado Nacional de Elecciones no está haciendo nada al respecto. Y esto, imaginarán ustedes que tiene un efecto contagioso, ¿no? Porque si él lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Entonces todos lo vamos a hacer. Así estamos. Más candidaturas, por favor. Johnny Lescano se lanza a la presidencia de la República con un partido que se llama Cooperación Popular. No es Acción Popular. Cooperación Popular, acuérdense ustedes, era un programa que creó Fernando Belaúnde Terry, muy, muy, muy popular, efectivamente, en la década del 60 y cuando regresó en los 80, de nuevo. Era la idea de que el pueblo hacía las obras en colaboración con el Estado. Era todo un programa político el de Cooperación Popular. Bueno, han tomado ese nombre, han creado un partido político y va por ese partido político. Johnny Lescano fue candidato presidencial de Acción Popular en el año 2021. Y él fue el responsable, creo yo, de llevar 15 congresistas de Acción Popular al Congreso, un partido que prácticamente no tenía una representación tan importante. La tuvo, sí, en el Congreso corto del año 2020, pero antes no llegaban ni a los 5. No había tenido una representación tan importante porque Johnny Lescano le jaló voto de izquierda, le jaló Acción Popular y ese voto de izquierda los ayudó. Luego tuvieron un encontronazo, se hartó de los niños, se hartó de los procesos penales de los dirigentes y se fue. Se ha lanzado y puede tener algún predicamento porque se ha mantenido muy alejado de Acción Popular y muy alejado de la bancada que está hoy en el Congreso de la República. Salvo de un congresista de Acción Popular, el congresista Ceballos, que se salió también y que es parte de Cooperación Popular. Así que ahí tenemos otro candidato. Una de las características más importantes del proceso electoral que viene ha sido destacada ayer. Van a votar más de 2 millones de jóvenes por primera vez. Somos casi más de 27 millones de electores. 2.5 serán jóvenes primerizos. ¿Ok? Estamos hablando del 10% del electorado es primerizo. Y siendo primerizo es muy atractivo. Y eso va a modular mucho los mensajes de campaña. ¿Por qué creen ustedes que están los candidatos en TikTok? Porque ahí están los primerizos. Más que en Facebook, más que en Twitter, más que en Instagram, en TikTok. Y ahí se ha posicionado hace mucho tiempo Vizcarra, pero ya te llegan TikToks de Keiko Fujimori, de Porky. Están comenzando a mover redes para ir directamente a ese segmento que no sabe qué cosa es el terrorismo, que no sabe qué cosa es Odebrecht, ni Lavallato, ni conoce a Susana Villarán. Ayer me reclamaban, ¿por qué no habla usted de Susana Villarán? Porque hace 11 años que dejó la Municipalidad de Lima, la dejó en 2014 y no volvió a ganar una elección nunca más. 11 años después. ¿Quién fue alcalde después de Susana Villarán? Castañeda Locio. ¿Y qué hizo Castañeda Locio? Firmó adendas con OAS. ¿O no? Ay, Dios mío. Estos jóvenes, estas historias hay que refrescárselas un poco, pero son muy lejanas.
muy lejanas. 10% del electorado va a votar por primera vez. ¿Cuáles son los temas que importan a los más jóvenes hoy? Empleo, estudios, por supuesto, y la migración, es decir, el deseo de irse del Perú. Esos son los temas con los cuales los políticos tienen que conectar con ese electorado. Oportunidades de estudio y de empleo. Y buenas razones para no tener un plan de migración. No que le hablen de cosas que sucedieron hace 10, 11, 15, o 20 o 40 años. Pero en fin, hacemos pausa y rezamos porque ya llega nuestro segmento Preguntas del Público, el más esperado de la semana. Volvemos en un instante. Muy bien, y tenemos preguntas del público. Pregunten todo, si nos ha faltado alguna noticia importante, colócanla también, no hay ningún problema y como siempre les digo, contesto lo que sé y lo que no sé, les voy a decir no tengo idea. Vamos con la primera pregunta, por favor. Gilmer Navarrete Jiménez. Excelente programa, doctora RMP. La veo desde el 2017, claro, estamos en este programa desde el 2017, qué bárbaro, 8 años. ¿Considera buena idea el dejar vacío la parada militar como protesta hacia este nefasto gobierno? No, miren, la parada militar es un espectáculo público que a la gente en Lima le encanta. Y va mucha gente, porque gusta, siempre ha gustado. Tiene muchísimo más rating la transmisión, les contaré, la transmisión de la parada militar en señal abierta tiene mucho más rating que el discurso del 28 de julio, pero muchísimo más. No tienen una idea. Es muy popular, muy querido. Y es bonito. Y además, a todos nos gusta un espectáculo gratuito, bonito, ¿no? Donde la gente va a mirar. Van también a las graderías muchos familiares de los que desfilan, con toda razón, y otros familiares están en la zona. Así que no creo que sea una protesta contra Dina Boluarte, lo que sería es una protesta contra las Fuerzas Armadas y no tenemos por qué protestar contra las Fuerzas Armadas, por el contrario. Tenemos que estar muy agradecidos de las Fuerzas Armadas que tenemos. Así que no, creo que no tiene mucho sentido y creo que además va a ser, como siempre es, una fiesta muy popular. ¿Me gustaría que fuera más cívica que militar? Por supuesto, por supuesto. Creo que es una herencia de los gobiernos militares que tuvimos durante muchísimos años en el Perú, pero a veces sí, el Ministerio de Defensa considera colocar un aire más cívico, ¿no? Y coloca también en el desfile a asociaciones, a sociedades, en fin, que pueden dar un rostro más de la sociedad peruana en el desfile. Siguiente, por favor. Fabián Duque. Buenos días, Rosa María. ¿Ves algún buen líder político en la siguiente candidatura? Me imagino que se refiere a las candidaturas presidenciales. A nadie. Estamos un poquito huérfanos. Pero yo se los voy a presentar a todos, y los voy a traer acá, a todos, para que ustedes escojan. Porque son ustedes los que escogen. Son 27 millones de peruanos los que tienen que votar. Y tienen que producir 3 cosas. Un buen Congreso, con Senado y diputados, un buen presidente y su plancha, y parlamentarios andinos que nadie sabe para qué sirven, pero hay que votar por ellos también. Yo se los traigo, ustedes los escogen, yo no los escojo. Ahora, que yo vea así a alguien que se despunte, que sea un líder carismático, que sea por lo menos un líder con un programa así espectacular, que me haga llorar de emoción. Lo que pasa es que para mí ese tren partió hace tiempo. Mi problema es que yo los conozco demasiado bien. Por eso no les puedo recomendar a ninguno. Siguiente, por favor. Alfonso González. Rosa María Palacios, buenos días. ¿Puede una persona de la caradura moral de María Acuña, qué fuerte, con tesis falsas no, plagiadas,
con una invasión grosera a la propiedad pública, presidir la comisión que pretende denunciar al fiscal, que puede. Ah, pero claro que puede. Pero puede porque tiene los votos de la bancada de APP. Y porque esa bancada, a su vez, negocia los votos con las demás bancadas que están en el Congreso. Si eso hubiera pasado hace unos 15 o 20 años, yo le aseguro que hubiera sido un escándalo e inmediatamente esa persona era retirada de la presidencia de esa comisión. Ahora, fíjese usted, el candidato más firme a ser presidente del Congreso tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito y otra denuncia por violación sexual. Y de repente es presidente del Congreso. ¿Por qué no? El actual presidente del Congreso ha sido abogado de mineros ilegales. Y el anterior le dio trabajo, ¿cómo era? A la hermana de la madre de su hijo, que no es su cuñada. Y además se aprobó una ley, la ley Soto, para beneficiarlo a él en un proceso de prescripción. Con ese elenco, ¿qué cosa quiere que le diga? Ese es el elenco estable del Congreso. Entonces, ¿le sorprende? No, para nada. Claro que puede. Siguiente, por favor. Jorge Morales Arce. Buenos días, doctora. La felicito por sus análisis. Nos ayuda muchísimo. ¿Qué sanciones le depara a Porky por infringir la ley electoral el día que presentó los benditos trenes? Gracias a Porky, a Acuña y a todos los demás. Multas. Hay multas. Y puede llegar a perder el financiamiento público, ¿eh? O sea, la ley establece una graduación de multas. Por lo menos que los multen, ¿no? Por lo menos. Pero no va a pasar nada. Siguiente, por favor. Juliana Vila. ¿Por qué el gobierno no utiliza a las Fuerzas Armadas para desmantelar a las mineras ilegales, al igual que se hacía con el tráfico de drogas? Porque las Fuerzas Armadas no son policía, señora Juliana Vila. Las Fuerzas Armadas han sido entrenadas para ir a la guerra. Es decir, ir y aniquilar al enemigo externo del Perú. Esa es su función. ¿Ok? No son policía. La función de investigar, ¿no es cierto?, hacer inteligencia policial, infiltrarse, investigar toda la cadena, la red del tráfico de la minería ilegal, todo eso lo hace la Policía Nacional. Para eso tenemos policía. No para ir a la guerra a matar. ¿Ok? El propósito de un uniformado militar es cargar su arma y disparar a matar. Para eso se le entrena. Ese es su entrenamiento. ¿Ok? La policía no tiene ese entrenamiento. La policía puede contener, detener, procesar, ¿no es cierto?, y condenar. El militar no. El militar va a la guerra, no detiene a nadie. Puede detener a un rendido. Hay unos términos de enfrentamiento, por supuesto. Hay normas de la Convención de Ginebra. Pero su trabajo es ir a la guerra y aniquilar al enemigo externo. Por eso es que no puede participar en procesos de contención policial. No es su entrenamiento, no es su objetivo. Y cuando lo hace, termina metido en graves violaciones de derechos humanos. No forcemos a los militares a introducirse en aquello que no les corresponde. Siguiente, por favor. Silvia Drusi. Buenos días, doctora Rosa María. Saludos desde Toronto. Con mucho pesar e impotencia, vemos desde lejos todo que este Congreso y Gobierno solo velan por sus intereses sin importarles nada. Por estos no. Gracias, señora Silvia. Efectivamente, y les doy una más. El Ejecutivo ha observado una norma que había pasado colada. Una norma que supuestamente era para evitar las estafas de casas de apuestas en línea, ¿ok? Pero que tenía guardadito allá adentro la bombita pestosa, que era una bomba atómica en realidad. Una norma promovida por Lady Camones de APP para exonerar tributariamente a las apuestas en línea. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
estamos hablando del impuesto selectivo al consumo que se le cobra a las apuestas en el Perú. ¿Para qué? Para que el Estado peruano obtenga recursos que puedan ser derivados, entre otras cosas, a atender a miles de jóvenes que están cayendo lamentablemente en la adicción a la ludopatía. Ese trabajo también se hace con los impuestos de todos nosotros. Esta es una actividad que genera, lamentablemente, problemas de salud mental que el Estado peruano tiene que atender. Lo mínimo que se puede hacer es imponerles un selectivo al consumo para que ayuden a pagar la cuenta. El Estado peruano pierde por esa ley unos 250 millones de soles al año. Un regalito del Congreso, aprobada con 103 votos, promovida por Lady Cabones de APP. ¿Qué les puedo decir? Más particular no puede ser el interés, pero recontra particular. Es un descaro. Es un descaro. Todo el tiempo hay que estar buscando con lupa a ver a quién le están regalando qué. En un sistema de libre mercado no se escogen ganadores, señores. Hablando de apuestas, no se escogen ganadores. No digo, tú vas a pagar impuestos, tú no vas a pagar impuestos. No. Todos pagamos impuestos. Pero en el caso de una actividad que genera un problema social que tiene que ser atendido por el Estado, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, la ludopatía, hay que ponerle un selectivo al consumo para disuadir su consumo en primer término, pero sobre todo para atender los problemas sociales que derivan del uso de esos bienes. No, el Congreso ha dicho no, que viva la ludopatía. Muy bien. Hay problema de jóvenes con ludopatía muy serio. Pueden ir a preguntar al Noguchi, pueden ir a preguntar al Arco Herrera. Chicos que se están internando incluso voluntariamente, porque no saben cómo manejar la adicción. Y el Congreso los exonera de todo tributo, del selectivo. Ya, si se hubiera exonerado el IGB ya sería el colmo, ¿no? Pero el selectivo. Increíble. Para las casas de apuestas de Perú y las extranjeras, ¿ah? También, cero selectivo al consumo. Proyecto de este Congreso. Y eso se suma a restaurantes y hoteles que solo pagan 8% de IGB, peluquerías que pagan 8% de IGB. O sea, así vamos sumando. Y estamos regresando a la época de Alan García en los 80s, ¿ah? Perforaciones a la recaudación tributaria. Así se empieza. Claro, no pueden, gracias a Dios, usar la maquinita porque el BCR está muy bien controlado. Pero el déficit fiscal lo hacen crecer, gastan en cosas absolutamente inútiles y, de nuevo, le regalan tributos a los contribuyentes. Bien. Por estos no, pues. Definitivamente, por estos no. Respondiendo a la pregunta anterior, yo no les puedo decir por quién votar, pero sí les puedo decir por quién no votar. Esto es una barbaridad. Siguiente, por favor. Un principiante laboral. Si una alianza, hace tiempo está preocupado este oyente por las alianzas. Si una alianza A más B más C no logra el 6%, pero candidatos de A y B sí logran escaños en alguna cámara, ¿se cancelaría solo el partido C o los 3 partidos? Se cancelan los 3 partidos y ninguno llega. Ninguno llega. Toda la alianza tiene que pasar la valla. Una vez que pasa la valla, ahí hace la distribución. No pasaste la valla, no juegas. Tú, el A, el B y el C, todos para afuera. Por eso se alían para que todos juntos puedan pasar la valla. Pero si no pasan la valla, no hay nadie. Aunque el candidato logre escaño. Porque no se hace el cómputo. Miren, hay un caso clásico. Creo que fue Alberto Bengolea, sacó una de las votaciones más grandes de Lima. Por el PPC, más de 100.000 votos. Su partido no pasó la valla. Y era la primera o segunda votación de Lima. Chao, todo el partido. Siguiente, por favor. Profesor David TC.
Buenos días, doctora. Teniendo en cuenta los tiempos, procesos y pasos necesarios, ¿cuánto tiempo calcula que puede tomar el deshacer todos los desastres a la Constitución, leyes, procrimen, etcétera? Mínimo 2 años. ¿Por qué? Porque algunas cosas necesitan reforma constitucional. Entonces necesitas 2 legislaturas, pero como son 2 cámaras, necesitas 2 legislaturas en 2 cámaras. Eso es un proceso lentísimo. Reformar la Constitución va a ser un heroico. Y vas a necesitar mucho consenso, mucha mayoría. Por eso el Congreso que venga tiene que tener mayorías muy claras, pero muy claras. Mínimo 2 años. Obviamente todo el proceso legislativo que hay que hacer, pero de nuevo el proceso legislativo va a ser mucho más lento. Porque el proceso legislativo ahora es iniciativa en diputados, se aprueba en diputados y pasa a Senado. Senado no tiene iniciativa, pero puede rehacer esa norma. Y se aprueba en Senado y de ahí se promulga. El Ejecutivo mantiene su capacidad de observación, pero se presume que con un Senado se va a observar mucho menos. Se presume. O sea, es un proceso lento, mínimo 2 años trabajando full, trabajando mucho, porque hay mucho que rehacer. Por áreas, ¿no? O sea, derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, tributación, o sea, hay que trabajar en mucho. Educación, SUNEDU, o sea, miren, no saben la cantidad de temas que hay. Por sector, rehacer el daño va a demorar. Siguiente, por favor. Javerson Agüero. Buenos días, Rosa María. Con mucha pena e impotencia hemos visto cómo el Congreso ha favorecido a leyes pro crimen y de acuerdo a sus intereses. ¿Después habrá la posibilidad de denunciarlos o no? No. O sea, los congresistas no pueden ser procesados por sus votos, salvo que se demuestre cohecho, ¿ok? Salvo que se demuestre que un congresista ha vendido su voto a cambio de un beneficio. El caso, por ejemplo, de Soraya Ábalos. Ahí lo que se investiga es cuántos congresistas vendieron su voto para inhabilitarla a cambio de beneficios ofrecidos por la fiscal Patricia Benavides. Eso está en investigación, ahí sí. Pero, en términos generales, el voto de un congresista es libre, es completamente autónomo y no puede ser juzgado por su voto. Y está bien que así sea, porque si no, no podría votar. Y lamentablemente el problema está en nuestro voto. Si nosotros colocamos a personas en el Congreso que son por constitución absolutamente irresponsables por lo que hacen, pueden hacer barbaridades y no ser juzgadas por ello. Entonces tenemos que votar por gente que sí sea capaz de asumir su responsabilidad frente, por lo menos, a su electorado. Estos congresistas ya perdieron todo vínculo con su electorado. O sea, no responden ni siquiera al interés de la gente que los puso en el poder. Siguiente, por favor. Valentino Peláez Quispe. Doctora, yo trabajo en varias marcas de atún. Y también las mandan malogradas, solo que pagan a Sanipé para que lo aprueben y lo mandan a la sierra. Mire, si usted tiene una denuncia, preséntela. Eso es un dicho al aire. O sea, las cosas tienen que probarse. Si usted tiene una denuncia, tiene que probarla. Y tiene que presentar un certificado que establezca que la conserva no es apta para el consumo humano, presentarlo a la fiscalía, etcétera, etcétera. Hagan bien el trabajo. Lanzar una denuncia en redes, eso lo hace cualquiera. Yo me demoro 2 segundos en hacer eso. Pero hay que probarlo, pues. Esa es la gran diferencia. Siguiente, por favor. Américo AL. Apreciada Rosa María, gracias por la información. A este paso necesitamos una nueva constitución para evitar la toma del poder por un poder del Estado. Su opinión, por favor. Saludos desde Toronto. Otros de Toronto. Canadá está de moda en este programa. Muy bien. A ver, una nueva constitución no creo que sea necesaria. Hacer una nueva constitución, además, demanda un proceso ahora también súper complicado. Súper complicado. Porque no vamos a convocar una asamblea constituyente. Tienes que reformarla
dentro del Congreso, en todo o en parte. Artículo 206 de la Constitución. Pero ahora tienes 2 cámaras. Ese proceso de reforma necesita también 2 legislaturas, en 2 cámaras. O sea, legislatura 1 en diputados, legislatura 2 en diputados, legislatura 1 en senadores, legislatura 2 en senadores. A lo más podrá pasar, o sea, a lo más podrás tener un periodo en el cual tienes 3 legislaturas. Pero necesitas año y medio para eso. Es complicado, pero además hay efectivamente un problema muy complejo en la Constitución actualmente, que es el debilitamiento de la institución del presidente de la República. Esa institución ha sido completamente debilitada. Y ha sido completamente debilitada porque se ha, de facto, anulado la cuestión de confianza. Una ley inconstitucional validada por el TC establece que en realidad el presidente de la República no puede disolver el Congreso. Pero el Congreso sí lo puede revocar con 87 votos. En 3 días. Ese desbalance hace imposible la permanencia de un presidente, el que entre. Y eso es lo que hay que reformar nuevamente en la Constitución si queremos tener un presidente que dure 5 años. Además de la renovación del Congreso a la mitad de mandato. Para tener un sistema presidencial rígido, como el que tiene Estados Unidos, tenemos que tener elecciones de medio término, cosa que no tenemos en el Perú. Siguiente, por favor. Carlos Guacho pregunta, ¿este es uno de los gobiernos con mayores delitos por gente del gobierno y tratando de ocultar los delitos? Mire, no lo sé. Podríamos hacer un concurso, ¿eh? No sé si es el peor de todos. No lo sé. Porque todavía no ha terminado, además. Pero sí creo que hay algo que no había antes, que es la desvergüenza. Los presidentes que hemos tenido en el Perú negaban todo, pero además repudiaban lo que se suponía habían hecho. ¿No? Ahora no. Ahora lo hacen tranquilos nomás. No hay ningún problema. O sea, un gobierno que trata con el Congreso de desmantelar el sistema de justicia para no ser juzgado por sus delitos, eso sí es nuevo. Eso yo no lo había visto. Increíble. O sea, el enemigo es el Código Penal. El enemigo es el Código Procesal Penal. Eso sí que no lo había visto. Eso es nuevo. Siguiente, por favor. Claudia Soto. Doctora Rosa María, ante la aceptación del informe de acusación a la fiscal de la Nación ante la subcomisión, ¿puede esta comisión destituir a la fiscal de la Nación? No. La subcomisión no destituye a nadie. La subcomisión prepara un informe, aprueba el informe. Ese informe va a la comisión permanente. La comisión permanente puede votar a favor o en contra del informe, o devolver el informe para que se reformule. Una vez que la comisión permanente aprueba el informe, acusa ante el Pleno. ¿Ok? Y el Pleno tiene que aprobar esa inhabilitación, suspensión o destitución, además de el proceso penal si lo hubiera. Es un procedimiento que tiene etapas y tiene que durar lo que tiene que durar. Pero la subcomisión no destituye a nadie. Ahora, si a ti te archivan el informe en la subcomisión, ya no te denuncia a nadie, pues. Entonces ahí sí, la subcomisión es un tapón. Y ha sido un tapón para varios, ¿ah? Para varios implicados en casos de corrupción y en graves delitos. Por ejemplo, el congresista Merino, presidente de la República por 5 días. Le archivaron todo. Todo. No prescribe, porque en su caso estamos hablando de asesinato. Cuando termine este Congreso, y él además ya no tenga el beneficio de antejuicio, porque van a haber pasado 5 años, ahí sí se le puede. Pero ese es el problema.
El problema es que la subcomisión de acusaciones constitucionales es un cuchillo para el enemigo y un tapón para el amigo, dependiendo de las mayorías y minorías que tengas en el Congreso de la República. Por lo tanto, la institución de la acusación constitucional tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Es un beneficio que es muy peligroso para los políticos y al mismo tiempo es muy perjudicial para la búsqueda de la justicia. Siguiente, por favor. Buenos días, Gianfranco Caicho Bautista. Buenos días. ¿Qué opina por el incremento del arancel para tramitar la visa americana? Miren, esto era inevitable. Inevitable. Es decir, los Estados Unidos tienen una política hoy que no es de promoción del turismo ni de promoción del estudiante extranjero. Lamentablemente cada país tiene derecho a establecer sus políticas, pero ellos no tienen esa actitud promocional de que vaya más gente a hacer turismo a Estados Unidos, ni tampoco de que vaya más gente a estudiar. Pero además consideran que ambas visas son un mecanismo de ingreso de migración ilegal que quiere quedarse de manera permanente. Entonces, por lo tanto, el encarecimiento es una barrera burocrática a ese ingreso ilegal. No hay nada que hacer. Y ellos tienen la soberanía de poner el precio que quieran. Los que tengan que viajar van a seguir pagando lo que les pongan. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que Latinoamérica, en general, va a comenzar a mirar el turismo en otros lugares donde no hay esos requerimientos burocráticos. Por ejemplo, Europa. Los peruanos hoy tenemos pase libre a Europa, podemos ir de vacaciones, sin hacer ningún trámite, nos tratan maravillosamente bien. Países como España, Italia, el Reino Unido nos han quitado la visa, o el Asia, Japón nos ha quitado la visa. Entonces, en América Latina lo que va a pasar es que la orientación del turismo se va a dar hacia países donde te tratan bien. Si el Perú le pidiera visa a todo el mundo, le pide visa a algunos países, muy poco, pero si el Perú le pidiera visa a todo el mundo, no vendría pues mucho turismo, ¿no? ¿A qué nos interesa a nosotros? Que venga mucho turismo. No hay visa. Incluso de países que nos piden visas a nosotros. Ahí no aplicamos la reciprocidad porque queremos fomentar el turismo. Aparentemente Estados Unidos no desea fomentar el turismo, por lo menos de América Latina. Entonces, el turismo de América Latina, que es importante, se va a mover hacia América Latina o hacia Europa, que creo que va a ser el gran beneficiario de estas medidas, a la larga, ¿no? A la larga. Pero como digo, son políticas de Estado que cada Estado tiene que definir. Muy bien, ¿qué más? ¿Ya es la última o nos queda una más? Mención y despedida, me dicen que ya, nos vamos. Ha sido un gusto tenerlos, siempre los martes y jueves tenemos este segmento y lo vamos a seguir repitiendo. Muy bien, mención de Prestamip. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamip, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamip.com/invertir. UPC. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por la revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Esto ha sido todo por hoy, pero es el momento de recordarles 3 cosas. Primero, le dan un like al programa, les hemos dado mucha información. 2, comparten este programa con quien usted quiera. Y además, se inscribe en todas las redes sociales que tenemos en la República. Ya viene Juliana, ya viene Jaime Chincha y ya vienen los chicos de la tarde con En Modo Reacción. No se lo pierdan.